Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Dialogando con DG. Mi nombre es David Giraldo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Desde México tenemos a nuestra amiga Nat. Hola Nat, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Agradecida por haberme invitado a este espacio. Cuéntanos Nat, ¿de qué parte de México eres? ¿Qué experiencia tienes en estos temas? Por ahorita no vayas a decir el título del podcast, aunque la gente ya está metida, pero dejémosles con el Jesús en la boca, que todavía no sepan qué es. No sepan de qué va a tratar. Exacto. Nat, cuéntanos de qué parte de México eres, qué experiencia tienes en estos temas psicológicos. Cuéntanos todo, por favor. Ok, yo soy del Estado de México. Estudié psicología en la Ciudad de México, en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Y mi experiencia en estos temas, más que nada, pues es como paciente. Ahora sí que yo viví esta experiencia y este proceso. Entonces puedo hablar desde la experiencia y también como psicóloga puedo hablar desde lo que sé, desde mi perspectiva. Hay demasiada información sobre esto, pero pues vamos a complementar un poco. Claro. Listo, y hoy también claramente tenemos a nuestra copiloto en este podcast, Cami Chirán. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, David, también estoy muy agradecida pues por la invitación nuevamente a este espacio que me ha gustado muchísimo. Claro, entonces el tema de hoy, para no dejarlos más con el Jesús en la boca, aunque sabemos que en el título está el nombre, el tema de hoy es la ansiedad. Comencemos por ¿qué es la ansiedad? Ok, bueno, primero que nada, debemos de tener en cuenta que la ansiedad es una emoción. Y esta es una emoción que nos ayuda a responder ante situaciones de peligro. Bueno, cuando esta emoción se presenta en momentos innecesarios, nos puede cambiar la vida y volverse un sufrimiento constante. De hecho, cuando ya es un trastorno, es cuando ya existe esa problemática. Pero en sí la ansiedad es una emoción que todos a cualquier edad se nos presenta y pues ahora sí que cuando ya son síntomas persistentes, más agraviados, es cuando tenemos que recurrir con un especialista. Cami, ¿qué tienes para aportarnos al respecto de qué es la ansiedad? Bueno, yo diría que estoy totalmente de acuerdo con Natalie en que sí la ansiedad pues está relacionada con un estado emocional ligado también pues como al miedo, bueno, o sea, es una respuesta adaptativa ante diferentes situaciones que nos enfrentamos los seres humanos. Sin embargo, hay que diferenciarlo también, pues, como que cuando esta conducta es repetitiva, entonces, pues, estamos hablando ya de un trastorno o algún tipo de edad que ya implica una medicación o que implica un tratamiento distinto. Entonces, por eso, a veces hay personas, yo he escuchado, por ejemplo, que dicen, no, hoy estoy muy ansioso, yo no sé qué, pero no quiere decir que por eso entonces tengan que recurrir a un tratamiento médico, psiquiátrico, pues, o psicológico. Entonces, también hay que, pues, aprender a diferenciar que precisamente en este espacio la idea es que hablemos un poco como de eso, de esos síntomas, de esas manifestaciones emocionales, cognitivas y conductuales de los trastornos como tal de ansiedad. Claro, entonces pasemos de una vez a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de ese trastorno, Cami? Bueno, los síntomas más comunes o signos más comunes también, pues incluyen en primer lugar
la sensación de nerviosismo, de agitación o de tensión, como de estar, que sí, que estoy tensa, estoy nerviosa, estoy como agitada. La sensación de tener un peligro inminente, un pánico, que no sé, como que me voy a enfrentar a una catástrofe. Y normalmente las situaciones, digamos, a mí me da miedo subirme a un avión porque me da miedo las alturas. Entonces, cuando me enfrento a una situación de esas, me genera cierto pánico, ¿cierto? Pero hay personas que o tienen ya, digamos, un diagnóstico de ansiedad y entonces ante una situación similar, su sensación de pánico, de peligro es mucho mayor. Aumento de ritmo cardíaco también puede ser un síntoma. La respiración acelerada, hay personas que se hiperventilan cuando tienen algún episodio de ansiedad. Sudoración en las manos, bueno, en diferentes partes del cuerpo, temblores, la sensación de debilidad o de estar cansados, también puede ser un síntoma de ansiedad. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación como lo que me está preocupando en este momento, ¿sí? Tener problemas también para conciliar el sueño, que lo hablábamos en el episodio de suicidio. En ansiedad también se puede presentar eso. Entonces, a veces las personas están pensando mucho o se sienten muy preocupadas por, no sé, algún evento y se detienen en eso, entonces no pueden conciliar el sueño. También puede ser problemas gastrointestinales, gastritis, bueno, como problemas asociados a esto. Tener dificultades para controlar las preocupaciones y también otro síntoma que se puede presentar es tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Entonces, como esto me da ansiedad, mejor lo evito y no enfrento. Ok. Nada, no sé si de pronto quieras contarnos un poco desde tu experiencia como paciente, ¿qué síntomas presentabas vos? Bueno, los primeros síntomas fue una sudoración. Yo sentía que sudaba frío. O sea, yo decía, estoy sudando en exceso y estoy sudando frío. Empezaba con temblores en las manos y no, o sea, sentía que una presión muy fea en el pecho y que no podía respirar. Y entonces fue cuando me di cuenta que era ansiedad. No me di cuenta tanto en ese momento, sino mis papás, que dijeron, bueno, es que tú ya tienes un problema. Fue ese momento clave que nos dimos cuenta, dijimos, esto es ansiedad. Y de hecho se derivó porque en ese entonces a una amiga y a mí nos asaltaron. Íbamos en la calle y llegaron unos tipos con armas, nos sujetaron y pues mi amiga tuvo un ataque de pánico muy fuerte, muy feo, que yo igual quedé en shock. Y entonces una vez que pasamos por ese lugar, con mis papás, íbamos en el carro, fue cuando yo empecé a temblar, a sudar en exceso y se dieron cuenta que había sido por el suceso que habíamos pasado. Ok, entonces lo que quiere decir es que la ansiedad puede aparecer después de algún suceso traumático o es posible que alguien nazca con ansiedad. No, bueno, yo tengo entendido que no es posible que alguien nazca con ansiedad, sino que se va dando a través de las experiencias que vive el ser humano del proceso. Un niño pequeño igual puede tener ansiedad, pero igual es por las experiencias que ha tenido con su familia, puede ser en la escuela o incluso desde antes de entrar a la escuela, que puede ser por separación de sus padres, alguna situación así. Entonces, no estamos exentos de la ansiedad, pero sin embargo, nadie nace con ansiedad. Cami, ¿tienes algo para aportarnos al respecto? Sí, pues igual, de acuerdo con Natalie, tampoco
pues considero que la ansiedad sea un problema con el que una persona pueda nacer o un trastorno con el que alguien nazca, sino que hay Ujú. unas causas que están más asociadas, em, en parte sí por la experiencia, como lo menciona Nat. Entonces, cuando uno ha vivido una situación, un maltrato o un trauma, o lo presencié, o alguien de mi familia lo presenció, bueno, eso puede desencadenar una ansiedad. Pero también hay otras causas, como digamos las médicas. Hay enfermedades que están muy ligadas con el desarrollo de ansiedad, las enfermedades cardíacas, diabetes, personas que sufren de hipertiroidismo, que es como un problema también hormonal, entonces puede ser desencadenar en ansiedad, algunos trastornos respiratorios, bueno. Y también, que en el episodio de suicidio lo mencionamos, el abuso de sustancias psicoactivas. A veces ciertas sustancias, incluso el alcohol, bueno, como el cigarrillo, pueden desencadenar en una ansiedad, ya sea porque o consumes mucho esa sustancia, o porque no sé si hayan escuchado ustedes del síndrome de abstinencia. Entonces, por ejemplo, Sí. yo tengo muchos amigos que en su intento por dejar el cigarrillo desarrollaron una ansiedad. Entonces, es como un síntoma también o una consecuencia de la abstinencia, pues del consumo de sustancias psicoactivas. Otros factores de riesgo también están asociados por el exceso de estrés laboral o incluso académico, porque hay niños, cuando yo estuve haciendo mi práctica en el colegio, en un colegio privado, había niños que sentían que su carga académica era muy alta para ellos. Y eso pues generaba ciertos síntomas. Inicialmente se catalogaba como estrés y luego ya eran síntomas más de ansiedad. Entonces, a veces cuando se acumula mucho el estrés o laboral también, porque también he tenido conocidos que se sobrecargan laboralmente, que no logran tener un espacio de descanso, entonces desarrollaban luego ansiedad. O incluso a veces si tienes familiares que padecen un trastorno de este tipo, también pues somos más propensos a desarrollar como tal la enfermedad, el trastorno. Claro, y es que es complicado poder entender porque hay muchos síntomas. Entonces, puede que nos pase como nos explicaba Nat ahorita, que cuando ella pasaba por el sitio donde tuvo su suceso traumático, pues ella comenzaba a sudar. Pero puede que a algunos, no sé, supongamos que de pronto su evento traumático sea ir al colegio, porque puede que nos pase. Puede que pase que hay niños en los que les hacen mucho bullying o los maltratan mucho en el colegio. Aquí en Colombia se les dice más matoneo, los matonean mucho en el colegio y posiblemente los niños les dé estrés, no quieran ir, eh, digan que están enfermos. Todas esas cosas pueden ser de alguna manera pues un manifestante de unos principios de ansiedad o de una ansiedad que un niño pueda tener. ¿O me equivoco, niñas? No, estás en lo correcto. Sí, de hecho, por ejemplo, hay niños que antes, en el caso del colegio que tú mencionas, cuando es algo así como muy, que no les gusta el colegio, porque en el colegio sus amiguitos los acosan, entonces, bueno, se sienten mal, y como para lo que les decía, que un síntoma es que evitan la situación que les genera ansiedad, entonces muchos niños, por ejemplo, se orinan, entonces se hacen... se orinan y no van al colegio por esa razón, o desde el colegio los tienen que llevar a la casa, entonces están evitando lo que les genera ansiedad, precisamente pues porque es un lugar que, en el que no se sienten cómodos. O eso puede pasar incluso en la casa, a veces el maltrato es familiar. ¿Qué tan común es este trastorno? O sea, hay muchas personas que tienen ansiedad y tal vez no lo saben. ¿Qué tal y yo sea un paciente de ansiedad? Chan, chan, chan. No, sí, de Mm. hecho hay un porcentaje de la población que sí, hay muchos que tienen ansiedad y ni siquiera lo saben. O sea, Ujú. piensan que tienen otra enfermedad que ni siquiera va relacionada con ansiedad. O sea, ni por aquí les pasa que es ansiedad. Por ejemplo, los síntomas son muy similares a los síntomas cardíacos, a los síntomas de un infarto.
Entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a sentir taquicardia, a decir, es que me está latiendo muy rápido el corazón, siento una opresión muy fea en el pecho, que dicen, es que seguramente me va a dar un infarto, tengo un soplo, cualquier cosa, ¿no? O sea, empiezan Claro. a hacerse esas ideas en la cabeza, pero sin embargo también esas ideas son síntomas de la ansiedad. ¿Qué tan común es en México la ansiedad? ¿Es muy común? Sí, de hecho, aquí, ¿qué porcentaje? Me parece que el 14% de la población aquí en México sufre de un tipo de ansiedad, ya sea generalizada, fobia social, y sin embargo, hay un porcentaje de la población que ni siquiera sabe que lo padece. Y Increíble. es muy común porque aquí es un ajetreo muy fuerte y ha aumentado por lo mismo del tema del COVID. Entonces, los Mm. niveles de ansiedad han aumentado bastante. Las personas se sienten ansiosas, que quizás en algunas es un síntoma normal, pero en otras personas sí se desarrolló como un trastorno como tal. Y entonces, pues sí ha sido ahorita como que un trastorno que está todo lo que da aquí en México. Claro. Cami, ¿qué nos ibas a decir al respecto de lo que estaba hablándonos nada ahora? Iba a decir que, de hecho, es más fácil reconocer, pues estábamos hablando de que hay síntomas que se confunden con otras enfermedades, entonces, por ejemplo, las enfermedades cardíacas y bueno. Y de hecho, para muchas personas es más fácil decir que tienen una enfermedad física, por así decirlo, antes que mental. Es más difícil reconocer tal vez que tengo ansiedad y no como otra enfermedad más conocida o menos estigmatizada más bien. Entonces, por ejemplo, mi abuelo hace un par de años fue diagnosticado con ansiedad también y con depresión como al mismo tiempo. Y él nunca aceptó, o sea, él siempre, hasta ahora, él dice que su problema es cardíaco, entonces que le duele el corazón cuando él está manifestando como un problema de ansiedad. Entonces no lo reconoce porque también tenemos muy estigmatizada la salud mental, como las enfermedades o los trastornos de salud mental. Y es quizás por eso tal vez más, no sé, porque creemos que, no sé, algo cardíaco se puede curar con o tratar con un medicamento y ya, y lo queremos resolver así. Entonces, por eso tal vez hay muchas personas que pueden estar padeciendo de ansiedad y no son, no tienen conciencia de eso, no lo reconocen, porque tal vez como, no sé cómo sea en México, pero por lo menos en Colombia sí hay muchos estigmas y estereotipos alrededor de los problemas de salud mental. Sí, de hecho aquí pasa lo mismo. Aquí prefieren reconocer que tienen algún otro problema de salud antes que un problema de salud mental, porque a mí me pasó hace unos 3 meses que estaba platicando con un amigo y entre pláticas me empezó a decir que, que tenía síntomas de que se le aceleraba el corazón, que probablemente tenía taquicardia. Y me dijo, me hice estudios, pero todo salió bien. A lo que le dije, y, y si es ansiedad, ¿por qué no lo has pensado? ¿Por qué no vas a terapia? No sé, que te hagan alguna prueba, que te digan, porque entre pláticas le estuve preguntando que qué más sentía y yo dije, pues sí, tiene algunos síntomas que probablemente puedan ser ansiedad. Y me dijo, o sea, ¿que estás insinuando que estoy loco? Y yo me quedé así de, no, o sea, nada que ver. Y le digo, te estoy diciendo que vayas a terapia y eso no significa para nada que estés mal de la cabeza o esa idea que tienen de que ir a terapia es para personas locas. Y me dijo, no, yo no estoy loco y yo no voy a ir a terapia porque
porque no lo necesito. Entonces sí está como que esa situación aquí está muy, muy mal. O sea, prefieren pensar que es otra cosa que se les va a quitar yendo al médico que les recete cualquier cosa, pero, o sea, terapia no es como yo no voy a poner un pie ahí y no me insistan y no. Yo siento que lo que pasa es que hemos satanizado el hecho de expresar nuestras emociones, el hecho de acudir al psicólogo o al psiquiatra. No, pues si al psicólogo les da miedo, yo no me imagino el día que los manden al psiquiatra. Ahí sí, están locos. Es que iba a comentar igual de otra situación que pasó cuando yo estaba en la universidad, de, de una niña, una adolescente que estaba en preparatoria, pero iba reprobando todas sus materias y, o sea, no sabía por qué, pero tenía miedo a decirle a sus padres que, que iba mal en la escuela, ¿no? Porque pues los padres le habían dicho que no, pues estamos pagando tanto para que tú me repruebes y todo eso. Entonces la niña les tenía un miedo enorme, lo que generó que tuviera ansiedad al grado de que cuando era su curso de matemáticas y le tocaba pasar al pizarrón así, o sea, ella lo que hacía era salirse del salón de clases, o sea, se salía prácticamente corriendo y ponía cualquier pretexto, pero pues era un síntoma de la ansiedad que tenía. Entonces mandaron a llamar a sus padres para que asistieran a terapia en conjunto con ella, pero pues los padres nunca asistieron. La única que fue esta niña que fue, creo, dos sesiones, pero pues todo seguía igual porque obviamente ese temor que tenía sus padres y sus padres siendo, digamos, tan cuadrados y bueno, todo tuvo un desenlace muy trágico, la verdad, porque pues debido a esa ansiedad que se generó, aparte de la ansiedad, se generó una depresión en ella. La niña terminó aventándose de un puente de ahí de la escuela, uno que está justo ahí enfrente. Y pues ya los padres se lamentaron muchísimo después cuando ya había pasado todo, que pues porque que no entendían la situación y que pues hubieran podido asistir a terapia, eso no hubiera pasado, pero pues ahora sí que ya no había vuelta atrás. Es que la ansiedad también se puede complicar, ¿no? A veces el abuso de sustancias psicoactivas también, porque puede ser que si yo sufro de ansiedad y me meto yo no sé qué cosa, esto me calma un poco, entonces empiezo a abusar y bueno, se va a desencadenar en muchas otras cosas, incluyendo el suicidio, que pues tenemos ahí 2 episodios Sí, sobre eso. Entonces también es algo muy, o sea, hay que pararle bolas, no es como que eh, algo pues así que se puede resolver rápido o que se deja pasar y ya no. Y también a veces pienso que también es por la misma ansiedad, como, no sé, yo creo que como sociedad vivimos en una época en la que queremos todo ya, o sea, todo rápido. Y eso también puede, pues, aparte de generar como de volvernos ansiosos, también hace que pensemos que, no sé, un proceso terapéutico quizás es más largo, o sea, lleva mucho más tiempo porque implica pensar en ti mismo, ir como si un viaje de introspección, implica cuestionarse, entonces, bueno, puede tomar mucho más tiempo que un medicamento. Entonces, a veces, y yo he tenido consultantes, pues pacientes, que es como, pero ¿qué hago? Pero dígame que me tomo, o sea, como que queriendo resolver el problema así mágico, como yo les doy una pastillita mágica y se quita la ansiedad. Y no siempre pasa así. O sea, esto implica procesos que son quizás más largos en el tiempo, pero que son necesarios. Entonces, por ejemplo, en el caso ahorita que cuenta Nat, me hace pensar eso. A veces creemos que es inútil, que para qué ir a terapia, porque bueno, también está el estigma de que si voy a terapia soy loco, pero también como los estereotipos o las creencias de que eso no sirve, de que eso para qué,
de que yo nunca fui, o los papás, ¿no? Las personas de edad, yo nunca fui a terapia y mire cómo estoy de bien, yo no sé qué. Entonces, se crean como que este tipo de estereotipos que no favorecen los problemas de salud mental como la ansiedad. Sí, de hecho es un proceso muy largo. Yo como paciente lo viví y me desesperé porque decía es que yo no veo resultados, o sea, yo quería que en una semana ya no tuviera los síntomas, porque yo de hecho yo ni podía dormir y entonces cuando iba a terapia decía es que no me está funcionando, es que cámbienme de técnica, cámbienme de medicamentos. Y me decía, no, es que es un proceso y es poco a poco. Si te das cuenta, han cambiado algunas cosas, entonces no se te va a quitar de la noche a la mañana. Sin embargo, sí, sí se te está controlando, pero pues ahora sí que es lento, es poco a poco. Niña, siguiendo con este tema, ¿existen entonces, como nos explicaban ustedes ahorita, algunos tipos de ansiedad o todo es igual? No, sí existen tipos de ansiedad que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el más común. También está ansiedad social o fobia social, como estrés postraumático, agrofobia, fobias específicas. No, me falta por ahí, hay, hay algunas que me faltan, pero Apóyate en son, Cami, son de apóyate las en Cami. principales ansiedades. Cami, te iba a preguntar que si podías darnos algunos como ejemplos para que nuestros oyentes y yo, porque claramente yo tampoco soy experto en este tema y también estoy como aprendiendo, poder saber como cuáles son las diferencias entre cada una. Listo. El trastorno de ansiedad generalizada, que ya decía Nat, que es el más común, es el que las personas sienten preocupación cada cierto tiempo. Entonces, sobre todo cuando tienen que hacer frente a situaciones estresantes. Entonces, por ejemplo, hablar en público, yo soy una de esas, ¿no? O sea, a mí hablar en público me genera un temor muy grande y me empiezan a sudar las manos, bueno. Pero hay personas, digamos, que ya diagnosticadas con este trastorno, pues lo viven mucho más intenso. O jugar un partido de fútbol, bueno, como a muchas situaciones que pueden generar estrés, entonces empiezan a desarrollar síntomas de ansiedad. Ese sería el generalizado. El trastorno, también hay uno de pánico, que es cuando, bueno, no es como, digamos, ante situaciones que te generan estrés, sino como cosas muy específicas. Entonces, por ejemplo, pensar en la muerte me genera cierto, o sea, pánico o como la posibilidad de quedarme en algún momento sin aire, o sea, cosas específicas, como tiene que ver más con la ideación. O sea, no que me enfrento como tal a una situación, sino que me la imagino y que eso me genera un ataque de pánico. O sea, síntomas ya muy agudos. El trastorno de ansiedad social o la fobia social es cuando hay personas que definitivamente no les gusta, por ejemplo, enfrentarse a situaciones que tengan que ver con la interacción. Entonces prefieren vivir en aislamiento social, precisamente porque tienen miedo de que van a ser juzgados, de que los van a rechazar, a discriminar, entonces empiezan a evadir situaciones que impliquen la interacción. Entonces, por ejemplo, yo no voy a una fiesta porque me da ansiedad, no voy a un concierto o bueno, todo lo que implique como tal, sí, enfrentarme a una situación social. La ansiedad por estrés postraumático es cuando una persona ha vivido algo que le generó tanto estrés psicológico que luego el hecho de pensar, de recordar eso, pues le genera cierta ansiedad. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que vivió una catástrofe, pongámosle así, no sé, que digamos en el caso de Colombia,
un asesinato, yo qué sé, de un grupo armado, ilegal, y digamos que hubo un enfrentamiento, entonces ellos llegaron y mataron a un poco de personas y yo lo viví y entonces a raíz de eso pues tengo ansiedad, entonces sueño con eso, tengo pesadillas con eso, me genera rabia pensar en eso, bueno, entonces ahí sería estrés postraumático. Incluso ni siquiera quiero volver a ese lugar porque me genera ansiedad. Y la agorafobia es más que todo con el miedo irracional de estar en espacios abiertos. Tiene que ver como no evito ir a calles, parques porque me da angustia o me siento desprotegido, vulnerable ante un lugar abierto como espacios públicos, espacios abiertos. Esa es agorafobia, que es distinto de la ansiedad social, que la ansiedad social es más las interacciones como entre personas y la agorafobia tiene que ver más con el espacio, con el lugar. Y pues también ansiedades que vienen como por fobias específicas. Entonces, hay personas que le temen y de verdad les da mucha ansiedad ver arañas o ver serpientes o ratas, bueno, muchas como fobias específicas. No sé si ahí quedó claro o me quedó faltando algo. Yo creo que sí, Cami, pues a mí me quedó claro, tratando de complementar un poco lo que nos decías sobre estrés postraumático. En el caso del estrés postraumático, yo creo que nos pasa mucho acá con las personas que han tenido desplazamientos forzosos, que fueron desplazados por los guerrilleros o por los paramilitares, que lo que hacían era bajar a las personas y quitarles sus casas y quitarles todos los que tenían y mandarlos para la ciudad como pudieran. Váyanse para la ciudad como puedan. Así tenemos muchos ejemplos. Mi familia, por lo menos yo creo que toda fue desplazada y de alguna u otra manera yo siento que al principio necesitaban esa atención psicológica y el Estado tal vez por descuido o por falta de recursos tal vez no se las brindó en ese momento. Y hablando de la agorafobia, me acuerdo mucho de un capítulo de Grey's Anatomy, porque aquí hablamos de nuestras experiencias personales, claro que sí. En Grey's Anatomy hubo un capítulo en el que una mujer era tanta su agorafobia que ella le iba a donar un riñón a un niño o le iba a donar un órgano a un niño, le iba a dar sangre a un niño y ella la mandaron a traer de otro país y ella no quería bajarse del avión a darle la sangre. Ya había salido de su país, se había aguantado un vuelo de no sé cuántas horas para darle sangre al niño y la señora no, por su agorafobia fue casi imposible. Y es muy chévere que esos programas médicos nos hablen al respecto de esas temáticas porque nos hacen ver que es tan importante la salud física como la salud mental. ¿Sí o no, Cami? Sí, claro, van de la mano, o sea, no podemos hablar de una salud integral, que incluso la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ya habla de salud integral, que no incluya o que ni solamente la física o solamente la mental, o sea, son ligadas ahí. Y ahorita que hablabas de agorafobia, también me acordaba de algo que se me olvidó, que es, por ejemplo, la claustrofobia, que es al revés. Entonces, no te da miedo los lugares abiertos, sino los que son muy cerrados. Entonces, hay personas que sudan y, bueno, desarrollan muchos síntomas de ansiedad cuando están en lugares muy chiquitos, oscuros, que también es algo común. ¿Y Nat, qué opiniones tiene al respecto? Cuéntanos, Nat. Bueno, por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste de Grey's Anatomy, también hay un episodio donde, no sé si recuerdas o lo viste, donde Miranda Bailey opera a una serie de pacientes y todos esos pacientes se le mueren. Y entonces ella piensa que hizo algo malo, que su procedimiento fue mal con todos los pacientes, cuando en realidad Sí, sí, me eran acuerdo. los guantes los que tenían una bacteria, los guantes quirúrgicos que utilizó tenían una bacteria. Entonces ahí ella empieza a desarrollar una ansiedad Ujú. y que de hecho hasta le suspenden la licencia por lo mismo de esa ansiedad de que quería tener todo perfecto y repetía su procedimiento al operar, no sé, más de
7 veces y contaba Sí. cada instrumento, desinfectaba y se tallaba las manos, las uñas y todo. Entonces ella empieza a querer ser perfeccionista, a tardarse más en sus procedimientos y, o sea, y le invaden esos pensamientos de que es que fue mi culpa, yo maté a esos pacientes, o sea, se empieza a hacer todo un mundo catastrófico para ella. Entonces ahí también entra esa ansiedad. Claro, y es que recuerdo mucho ese capítulo, ella comienza a contar con los dedos, 1, 2, 3, 4, se los tocaba, ella se lavaba más. Entonces, teniendo en cuenta un poco lo que Nat nos dice, el hecho de ser perfeccionista, tal vez en extremo, también es un síntoma de ansiedad. Sí, puede ser un síntoma de ansiedad. Ujú. O, por ejemplo, las personas que sufren de trastorno obsesivo compulsivo El desarrollan TOC, ansiedad porque no todo va a salir como, sí, el TOC, no va a salir como ellos quieren. como lo esperan. Entonces, no todo es Ujú. perfecto alineado con los colores, súper ordenado, todo organizado. Entonces, pueden desarrollar también ansiedad, pues a raíz de esas creencias que tienen. Es increíble cómo todos esos temas se van relacionando, ¿no? Y por más que uno crea que tal vez las cosas, como lo hablábamos en el suicidio, todo va siendo como una bolita, todo se va, todo lo uno lleva a lo otro y se va tejiendo tan bien que uno al ir estudiando estos temas, no sé si a ustedes como psicólogas les pasaba que decían, oh por Dios, voy entendiendo tantas cosas, o solamente es a mí. No, de hecho creo que sí nos pasa a todos, Sí. o sea, estudiamos un tema y te quedas así como de, bueno, yo no sabía que este, que con esto podía desencadenar otra cosa y eso llegaba a otra y a otra y hasta te das cuenta cómo te afecta a ti mismo y dices, es que mi familia tal vez está pasando por eso y yo ni en cuenta, o sea, yo no era consciente de ello hasta ahora. Entonces sí, es como que todo un mundo nuevo. Es que yo siento que o sea, todos estos temas son tan interesantes y en serio la gente debería de sacarse un poco su estigma de la cabeza de que el hecho de ir al psicólogo o el hecho de pedir ayuda no está bien o que tienen que sentir vergüenza de alguna manera y no, porque imagínate de pronto tal vez tantas personas, me acabo de acordar de uno de ansiedad social que pasó también en Grey's Anatomy. Una mujer estuvo encerrada en su casa, no me acuerdo cuántos años, la tuvieron que llevar ya a la clínica porque tenía un tumor gigante y ella no salía de su casa por no descuidar a su mamá y no quería que la operaran también por no descuidar a su mamá. Entonces, yo creo que eso viene siendo como también un poco de ansiedad social y ansiedad por separación, ¿no? Puede ser de que las personas, y me genera otra pregunta, espérate que me salió una pregunta. Eh, Teniendo en cuenta que hay personas a las que les diagnostican enfermedades graves, no sé, cáncer o un SIDA en sus tiempos en los que la gente creía que si les daba SIDA era lo peor que les podía pasar en la vida y que se iban a morir. ¿Pueden generar entonces ansiedad por separación? Bueno, me llama la atención que hayas dicho como enfermedades graves, el cáncer y el SIDA. Em, pero sí, digamos que son enfermedades que tienen, pues que en el común o sí, en la sociedad general concebimos como mucho más fuertes o que tienen consecuencias más fuertes. Pero la ansiedad por separación tiene que ver, yo creo que se desarrolla más en los niños. No sé si en los adultos también, o sea, puede que de pronto en la vida adulta se manifieste, pero creo yo, no sé si no tenga más información, es en los niños, o sea, es un trastorno que tiene que ver con los niños porque precisamente la ansiedad por separaciones, por ejemplo, cuando un niño lo van a dejar, yo no sé en México cómo se llama, acá creo que es preescolar,
Entonces, o bueno, su primero de primaria y va y no se quiere separar de su papá o de su mamá, entonces, y no se quiere quedar en el, y incluso cuando yo hice mi práctica, habían papás que se tenían que quedar con los niños toda la jornada escolar porque no se querían separar. Entonces, el trastorno de ansiedad por separación tiene que ver con eso, como al miedo a quedarme sin alguna de mis figuras paternas, a que se vayan de mí, que se separen. Sí, de hecho se da particularmente en los niños, que quizás podría haber una excepción que se dé en algún adulto, como lo comentaban, no sé, algún adulto que haya vivido todo el tiempo con sus padres o con su mamá y que de repente, no sé, fallezca la mamá o el papá y entonces se podría dar quizás en ese caso, pero en sí es particularmente de los niños. Pero entonces quedé con la duda, porque sé que ha pasado que hay personas que están tan apegadas a otras que cuando les diagnostican una enfermedad grave, ellos comienzan a querer pasar más tiempo juntos, comienzan a presentar como una especie de apego extraño a estas personas. En ese caso, ¿es ansiedad también o es una reacción natural que tenemos los seres humanos al darnos cuenta de que efectivamente nos vamos a morir? Porque nosotros siento que tal vez no lidiamos muy bien con el hecho de que nos vamos a morir. Y cuando a uno le dan esa noticia de que tiene una enfermedad grave, muy grave, uno como que le llega el balde de agua fría y uno trata, bueno, uno no, porque pues yo gracias a Dios no siento que no tengo ninguna enfermedad grave, pero suele pasar de que las personas cuando se enteran de eso comienzan como a querer compartir más o ¿eso es ansiedad o es normal al darse cuenta de que, pues, efectivamente se va a morir? Creo que sí se puede llegar a ansiedad, pero no a generar ese tipo de trastorno. Es algo más normal como que, pues sí, me doy cuenta de que voy a estar cierto tiempo con esta persona y esta persona se va a fallecer y entonces pues sí, se genera más ese apego, esa, esa comprensión, el ser conscientes de que en cierto tiempo pues ya no vamos a ver a la persona, ya no vamos a estar con ella. Entonces, más que nada es eso, es vivir un proceso, bueno, como decían, se empieza a vivir el duelo desde ese momento, Sí. pero ahora sí que se llegue a generar el trastorno como tal, pues sí es muy difícil. Sí se llega a dar, pero es muy difícil. Sí, o sea, como dije, la ansiedad es una emoción y la vamos a sentir en algún momento en nuestras vidas. Va a pasar y la vamos a volver a sentir, pero sí es más lo que te comentaba, que no creo que se pueda dar a tocar el trastorno como tal. ¿Sería ya un trastorno de ansiedad? Si, digamos, la persona, digamos, a mí, pongámoslo así, hipotéticamente, me dicen que alguien que quiero mucho se va a morir en determinado tiempo, o que tiene una enfermedad tipo cáncer, bueno, o SIDA, y así. Entonces, en ese caso, si se, digamos que podría desarrollar ansiedad si yo, entonces no puedo dormir pensando en que se va a morir, empiezo a sudar pensando en que se va a morir, o sea, no puedo dejar de pensar y eso me preocupa, me da mucha, me altera mi ritmo cardíaco, bueno, o sea, empiezo a desarrollar todos los síntomas de ansiedad, en ese caso sí podríamos decir, hablar de un trastorno. Pero si yo lo único que quiero es pasar más tiempo con esa persona, siendo consciente de su muerte, de acuerdo con Natalie, yo también pienso que es más que está empezando a vivir el duelo. Y es que el duelo es así, ¿no? O sea, como que nos hace, uno no es, a veces no somos conscientes de que tenemos algo hasta que creemos que lo vamos a perder o sabemos que lo perdemos. Entonces, yo diría que es más eso, es como la conciencia de saber que esta persona en muy poco tiempo se irá de mí, entonces le dedico más mi atención y empiezo a despedirme. Es como más un camino de despedida, que es doloroso, claro, que puede generar, como todo duelo, pues tristeza, ira en momentos, bueno.
Pero entonces empieza ese camino de despedida y en medio de eso, entonces dedico mucho más tiempo, dedico mucha más atención, pero no como tal creo que sea ansiedad, o sea, el querer pasar mucho tiempo con alguien no va a ser ansiedad. Entonces ahí me sale otra pregunta. ¿Cómo sé entonces si lo que tengo es ansiedad o es miedo o es estrés o simplemente es insomnio en el caso de que la persona no pueda dormir? ¿Cómo puedo diferenciar ese tipo de cosas, Cami? Bueno, ¿cómo saber si ya lo que necesitas es ayuda, acudir a un médico o a tu EPS o bueno, a un lugar porque estás creyendo que tienes ansiedad? En primer lugar, porque es una preocupación excesiva y esa preocupación interfiere tu trabajo, interfiere tus relaciones y la mayoría de los aspectos de tu vida. Entonces, como seres humanos siempre nos vamos a preocupar. O sea, eso es como normal, o natural, digamos, preocuparnos por algo. Entonces a mí en este momento me preocupa, no sé, que mañana tengo que entregar, por ejemplo, un trabajo, entonces estoy preocupada por eso, pero ya, lo entrego y ya, o puedo descansar sin preocuparme tanto. Cuando ya esa ansiedad es una preocupación excesiva y eso está limitando mi ser, mi desarrollo en todos los aspectos. Entonces, en mi relación de pareja, en mi relación familiar, en todo, o sea, absolutamente todo me interfiere la preocupación. El segundo, cuando ese miedo, esa preocupación o esa ansiedad me están causando malestar y es algo que yo no puedo controlar. O sea, siento que mis recursos personales no me están dando para yo poder controlar eso. Y por el contrario, mi preocupación me está controlando a mí. A veces también eso puede estar ligado con una depresión y entonces empiezo a desarrollar otros problemas de salud mental o a consumir sustancias psicoactivas, bueno, y algunos incluso pueden estar teniendo pensamientos o conductas suicidas. Entonces, es en ese momento en el que se debe consultar a un especialista. Es decir, la ansiedad no es solamente si yo tuve una sudoración hoy, entonces voy al médico creyendo que es ansiedad porque pueda que no sea. Pero si la conducta es recurrente, si ante cierta situación yo siempre me estoy manifestando de esta forma y esto me genera malestar, entonces yo sí aconsejaría consultar a un especialista. Bueno, pero me gustaría también que Nat lo complemente, como complemente desde su experiencia, o sea, en qué momento ella, aparte pues de lo que le manifestaron sus papás, ¿en qué momento tú sientes que tienes que ir a un especialista y que puedes estar desarrollando ansiedad? O sea, ¿cómo es ese darse cuenta? ¿Cómo le dirías a alguien que puede estar pasando por lo mismo? Bueno, en mi caso, cuando mis papás y yo nos dimos cuenta que era ansiedad, pues sí acudí con un psicólogo, lo trabajé un poco, pero, o sea, no se vio como algo tan grave porque no tenía episodios tan recurrentes, sino que ya después cuando se empiezan a agravar mis síntomas, que pues era el insomnio, las preocupaciones constantes por todo, era el por todo de que si mi hermano iba a la escuela y tenía que llegar a tal hora y tardaba 5 minutos, yo ya estaba volviéndome loca porque no llegaba, o mis papás que habían ido a tal lado y no me habían avisado a dónde habían ido, o sea, yo, yo pensaba lo peor, ¿no? Entonces fueron pensamientos muy recurrentes, catastróficos, el hecho de sentirme yo estando en mi cuarto y sentirme que estoy en un espacio muy reducido y querer salir corriendo. O sea, son síntomas que realmente dices sobrepasa lo normal que es la ansiedad, ¿no? El querer irte corriendo y sentir que, que la casa se te hace chica. Entonces es cuando te empiezas a preocupar. Bueno, fue lo que me sucedió a mí, que por eso me di cuenta de que ya era un trastorno. Y entonces es cuando ya me canalizan con el psiquiatra y en conjunto con psicoterapia.
Entonces fue un trabajo igual un poco largo, pero pues sí dio resultados, ha dado resultados. Ahorita yo ya no estoy con medicamento, ya tiene tiempo que no estoy con medicamento y pues sí, sí llego a sentirme ansiosa, pero ya no es lo mismo que sentí en esos momentos, que sentía que, no sé, todos los síntomas. Recordemos que los síntomas son emocionales, físicos y conductuales. Ok. Y cuando es una ansiedad, digamos, normal, moderada, puede que quizás nada más sean síntomas conductuales, que es como lo que hacemos de mordernos las uñas o que nos sentimos estresados y decimos, bueno, voy a fumar porque así se me quita el estrés, me siento ansioso y con un cigarro se me quita el estrés, se me quita esa ansiedad que tengo, pero ya cuando son no sé, en conjunto todos los síntomas, los que ya, los que ya habían mencionado, que incluso también puede ser el hormigueo en cierta parte del cuerpo, el sentir que se te duerme una pierna, un brazo, o hasta los dolores de cabeza, más los síntomas emocionales que son las preocupaciones, los temores, las inseguridades y los sentimientos negativos, entonces es cuando ya es parte de un trastorno. Sí, yo siento que todo lo que ustedes dijeron es muy valioso y nos hace a nosotros, pues como aliados o como personas que nos interesan estos temas, ir abriendo un poco más los ojos, ir pudiendo entender que no es la rarita del salón, no es el rarito del salón, no es el rarito de mi trabajo, la rarita de mi trabajo, sino que son personas que tal vez ni ellos mismos se han dado cuenta de su ansiedad o de su problema por el mismo miedo que le tienen a la sociedad y tal vez les toca hacerse solos o les toca estar en lugares separados de sus compañeros porque les da miedo hablar con ellos, les da miedo ser juzgados porque es muy difícil ser juzgado, es muy difícil que se te juzgue por cómo te ves, por cómo actúas, por todo. Y esta sociedad siento que últimamente ha ido poco a poco y progresivamente, como nos explicaban las muchachas, poco a poco vamos avanzando, así como vamos avanzando en la terapia, así también la sociedad poquito a poquito, a pasos de bebé, gateando, vamos avanzando un poquito más y vamos despertando y vamos teniendo ese tipo de conciencia social que realmente necesitamos. Bueno, entonces quiero agradecerles a nuestra copilota que es Cami y a nuestra invitada del día de hoy, Nat, por estar acá, por compartirnos de su tiempo, de su experiencia, no solamente ahora experiencia profesional, sino también un poco más personal de Nat como paciente. Pues bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado a su espacio a hablar de estos temas que me parece muy bien que tengan esta iniciativa. Y si hablo igual de este tema es porque, de estos temas es porque me gusta y por lo que he vivido igual puede ser otro punto de vista, otra perspectiva para las personas y no estigmatizar estos temas o dejarlos al olvido y decir, no sé, de eso no se habla aquí, sino que lo vean como algo normal, algo que nos puede pasar a todos en cualquier momento de nuestras vidas. Y pues sí, me parece muy padre que hagan este proyecto que tienen, y les agradezco por haberme invitado. A vos, Bueno, Nat, muchísimas gracias. Y Cami, muchísimas gracias a ti por sacar de tu ocupadísima agenda este rato para conversar con nosotros y con nuestros oyentes sobre este tema que creo que va a generar más dudas porque a mí me quedaron varias
Entonces, esperemos que nuestros oyentes de alguna u otra manera se manifiesten. Seguimos en la sesión espiritista. Bueno, chicos, entonces a David y a Nat, gracias por, a Nat, pues por abrirse, por contarnos cuando nos empezaste a relatar tu experiencia de cómo era, de la preocupación excesiva, o sea, todo eso, siento que es algo muy valioso porque nos ilustra este tema, o sea, es algo que pasa y que se ve, pues como ahí tú lo cuentas. Y a David, gracias pues por su inquietud, por su interés, por sus preguntas también. Concuerdo con Nat en que hablar de esto es algo muy importante. La idea de este espacio no es que ya todos los que nos escucharon sean expertos en ansiedad. De hecho, creo que ni Nat ni yo podemos decir eso, o sea, que ya, mejor dicho, no sabemos toda la teoría sobre ansiedad porque no es cierto, pero sí es el objetivo, creo yo, que generemos inquietudes, que empecemos a pensarnos esto, o sea, a tener más claridades sobre entonces, bueno, qué podemos mencionar como ansiedad y empezar, sí, a cuestionarnos. Y si lo hacen, pues creo que el objetivo de este podcast se cumplió. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. A ustedes, niñas, a nuestros oyentes, recuerden que esperamos sus dudas y su retroalimentación a través de nuestras redes sociales, en nuestros Instagram. El mío es @dg_storcali. El de Cami es @CamilaChirán. Y nada, cuéntanos cuál es tu Instagram por si de pronto nuestros oyentes están interesados en conversar contigo o se sintieron identificados. Bueno, mi Instagram es @NatalieKutcher, así, así como suena. Listo. Entonces, no siendo más, les agradezco a ustedes y a nuestros oyentes por este espacio. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal.